Vamos a continuar trabajando y vamos a dar inicio a lo que corresponde el tema de la semana. Tenemos ahora que es arqueología. Nosotros ya habíamos visto parte de lo que era la arqueología unada a lo que es la antropología. Vimos también en su momento, ¿verdad? Cada una de las ciencias que tiene relación con la antropología general. Pero la arqueología también es una ciencia independiente. Lo único que cada una va a tener una interacción, ¿verdad? Con otras disciplinas para poder ir desarrollando o en este caso, ¿verdad? Desenvolviendo todo lo que corresponde al ser humano. Y no solamente la arqueología se centra en él, sino también vamos a hablar de otros elementos. Acá entonces dice, la arqueología es el estudio de los restos materiales humanos preservados en el tiempo y dispersos en la geografía. Cuando nosotros vamos a hablar de estos restos materiales humanos, van a ser todos aquellos elementos como esqueletos, instrumentos y otras situaciones que vengan a asociarse a la vida del mismo. Y cuando hablamos dispersos en la geografía, porque nosotros cuando vimos, por ejemplo, en la parte inicial, vimos cómo el ser humano en un momento determinado, pues estuvo asentado en diferentes regiones territoriales que antiguamente no estaban marcadas geográficamente como hoy las conocemos nosotros. Vimos, ¿verdad?, que algunos homínidos tuvieron sus inicios, ¿verdad?, en África, otros los encontraron en Europa y así podemos nosotros observar cada uno de estos restos en algunos espacios territoriales. Entonces dice, a través del análisis de estos restos es posible recomponer y comprender los cambios que las sociedades humanas han vivido a lo largo de la historia. Recordemos nosotros que todo lo que hemos venido hablando en la primera unidad con respecto al ser humano, vimos cómo el chimpancé, como el mono, cómo la tendencia evolutiva ha tenido cambios, cómo cada uno de ellos ha tenido una representación de la cual hoy en día nosotros estamos hablando. Y que estos restos humanos específicamente dieron a conocer posiblemente edades, sexos, fechas aproximadas, porque no da un dato exacto, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros con la arqueología y otras ciencias nuevamente, por ejemplo la criminología, ¿verdad? Puede establecer algunos campos de rasgos de los restos humanos, de cómo o qué edades aproximadamente pudiera tener un resto como tal, un fósil. Entonces, se trata tanto de una ciencia social como una rama de las ciencias de las humanidades. En este caso, cuando nosotros hablamos de las ciencias sociales, definitivamente es todo aquello que comprenda el devenir de cada sociedad, de cada grupo social. Nosotros en otros cursos hemos podido observar, por ejemplo, lo que corresponde a lo que es la religión, el idioma, la alimentación, las costumbres, etcétera. Entonces, por eso es que nosotros hablamos como este campo social del cual establece la arqueología.
Entonces, esos rasgos característicos que hablábamos en relación a todo lo que comprende la sociedad, vamos a establecerlo en países, en regiones, y de ahí ya vamos a encontrar nosotros esas subdivisiones que algunas, pues vimos nosotros, ¿verdad? En el campo de la antropología. Su nombre proviene, dice, de los griegos arcaicos, viejo y logos del saber. Por eso es un estudio, ¿verdad? De todo lo anterior, de todo lo viejo, es decir, todo lo que se conoce, ¿verdad? Como el pasado. Entonces, sobre ello es que se trata la arqueología, un análisis científico y la interpretación cultural. Cada sociedad va a presentar distintos rasgos y según el asentamiento que tuvo geográfico, esos rasgos van a ir variando. No es lo mismo que nosotros estemos establecidos en una zona cálida donde haya, por ejemplo, una playa o un mar, un océano, un río, un lago, ¿verdad? A que estemos totalmente aislados en una zona desierta o que estemos, por ejemplo, en una zona fría totalmente. Esos cambios, pues, van a estar expuestos en el cuerpo, en la materia del ser humano que esté establecido en esa región. Acá dice la parte de un enfoque necesariamente transdisciplinario, y vamos a decir transdisciplinario porque ya hablamos que existen muchas ciencias y muchas disciplinas enlazadas en este estudio que se hace. Entonces está la historia, la antropología, la geografía, la geología, la lingüística, la física, la química, la panteología, está también lo que es la estadística, y nosotros pudiéramos seguir viendo otras, la biología, la criminología. ¿Por qué nosotros vamos a establecer ellas? Porque recuerden que todo conforma parte del devenir del ser humano. Y podría ser un ser humano en forma generalizada, ¿verdad? En una evolución que nosotros vimos anteriormente, pero ya también podría ser, ¿verdad? Una evolución de un grupo social en específico. Yo siempre les hago la mención, por ejemplo, de nosotros como país. Sabemos claramente que fuimos de descendencia maya y que esto, que a su vez los mayas, ¿verdad? Tuvieron una combinación entre otros, otras civilizaciones por las cercanías que se tuvieron. Cuando vienen los españoles, ¿verdad? A irrumpir este espacio de la civilización, se vuelve otra mezcla. Y que hoy en día nosotros, pues no hay ni 100% mayas ni 100% españoles, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros ya vemos otros 4 grupos dentro de lo que es la sociedad guatemalteca. Aquí entonces nosotros podemos observar historia, antropología, geografía, vemos historia de cómo el asentamiento inicial fueron mayas. De la antropología, nosotros podemos establecer cada rasgo distintivo y evolución de la sociedad a la sociedad actual. Todo ese paso geográfico, todo el territorio mesoamericano que comprendió. Rasgos geológicos, pues definitivamente cada una de las capas de la superficie de la Tierra nos permite a nosotros observar esa parte de las eras geológicas que se establecieron. En la lingüística, nosotros sabemos como país que contamos, ¿verdad?, con 4 idiomas establecidos a través de la Constitución, el idioma español como el idioma oficial. Aunque sabemos, ¿verdad?, que está el Xinca, que está el Garífuna, y que aparte de ello también aparecen, ¿verdad?, los otros 22 idiomas. Entonces ahí nosotros podemos observar cómo este elemento dentro de un campo de estudio del ser humano, pues existen, ¿verdad?, muchas disciplinas. Aquí dice de algunas áreas que acuden en busca de saberes y herramientas. Imagínense el dato estadístico poblacional que nosotros mantenemos hoy en día al que anteriormente existía, pues son grandes números, ¿verdad? Grandes cantidades poblacionales
que persisten o que ya han dejado de existir. Entonces, aquí no solamente es un elemento de ciencia, no solo es una disciplina la que está en juego, sino son varias. Acá dice entonces, con esto nace la arqueología del oficio, dice anticuario, es decir, de lo antiguo de Europa en el siglo XIX, que era la afición de las cosas del pasado y las antigüedades para la colección o para una reventa. Su auge fue en la etapa del colonialismo, en lo que es europeo, en lo que los museos de dicho continente se llenaron de piezas provenientes del resto del mundo, como momias egipcias, objetos mesopotámicos, calendarios mesoamericanos, etcétera. Y aquí cabe resaltar aquel aspecto que siempre les he mencionado, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos los códices, ¿verdad? El códice, dice el Códice de Madrid, o sea, no es el Códice de Madrid, es el códice de aquí de los mayas, pero como está en Madrid, o sea, el Códice de Madrid, el Dretiano, ¿verdad? Y vamos a encontrar muchos elementos que por esta parte de la antigüedad, es decir, de la arqueología que fue recabando en museos, es que aparecen, ¿verdad?, estos elementos en otros lugares. Pero no solamente eso, sino por la misma necesidad que tiene el ser humano de poder establecer muchas situaciones de origen, muchas situaciones que se establecen hoy en día, ¿verdad? De forma científica. Antiguamente nosotros sabemos, por ejemplo, recordando la expedición de Cristóbal Colón, que ellos tuvieron la necesidad de salir y apropiarse de otras tierras, de hacer exploraciones, en esas exploraciones, ¿verdad? Navegaron, saquearon algunos territorios y de los cuales ellos se agenciaron de esto. Pero el fin primordial, ¿verdad? Era como tal, pues, conquistar nuevas tierras. Y hoy en día nosotros, a través de esta arqueología, es como nosotros conocemos parte de la historia. Pero no me voy a referir también solo a la arqueología como el centro, ¿verdad? Sino ya hablamos de la antropología, podríamos hablar de la sociología, porque la sociología comprende todos los aspectos generalizados del ser humano. Por eso se llama sociología, ¿verdad? Estudia al ser humano de forma individual y de forma colectiva. Entonces, todas estas ciencias vienen en conjunto a presentarnos todo aquello que en el pasado tuvo auge, o tuvo una vida, tuvo una existencia, tuvo una razón de ser. Dice, hoy en día no solo se dedica al estudio de las civilizaciones antiguas, ni responde a la premisa de hallar míticas ciudades perdidas, sino incluso se aplica a la época más reciente como el medievo, es decir, en la Edad Media, ¿verdad? Con el afán de comprender los procesos sociales que determinaron la historia de la civilización. Me gusta hacer mucho la asociación de todo lo que nosotros hemos visto. Se recuerdan que nosotros al inicio vimos en el curso, por ejemplo, de restaurantes, cómo surge un restaurante, de dónde proviene la palabra restaurante, cómo va evolucionando esas situaciones que nosotros hemos visto de la forma tan arcaica, tan precaria, tan incipiente que tuvo el ser humano de alimentarse a la actualidad que hoy nosotros manifestamos. Cómo el ser humano fue evolucionando en sí, en su propia materia, en su propio cuerpo, a ver al ser humano que nosotros hoy en día conocemos. Cómo el ser humano tuvo un lenguaje, ¿verdad? Tan incipiente que solo balbuceaba, que solo emitía algún sonido, algún gesto, ¿verdad? Para comunicarse el estilo de lenguaje, la lingüística que nosotros manejamos hoy en día. Todo esto pertenece a una civilización antigua que fue trasladándose, ¿verdad? Como algo hereditario, de paso de generación en generación, hasta lo que hoy en día nosotros manifestamos. Entonces, para ello, nosotros nos preguntamos y dice, ¿qué es o qué estudia entonces la arqueología? Para centrarnos claramente, dice que estudia el conjunto de restos materiales de las culturas. Por eso al inicio les decía yo que es todo lo antiguo, que comprenda una situación del ser humano. Y no solamente les decía la forma esquelética, la forma material, sino también todo aquello con el cual entró él en contacto en un momento determinado.
Las civilizaciones y las sociedades humanas ya desaparecidas, lo que ya definitivamente pasó y que hoy en día todavía el mismo ser humano sigue investigando, ¿verdad? Sigue comprobando algunas teorías, manifestando algunos registros, ya dijimos datos estadísticos de cómo ellos pudieron vivir en un momento determinado. Dice, sus hallazgos son interpretados como evidencia de una realidad a construir o al menos entender. Nosotros siempre les decía, siempre voy a mencionar este aspecto porque es lo más cercano que nosotros tendríamos que manejar, que dominar y que conocer. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de reconstruir una historia, nosotros entendemos que la mayor parte de la esencia guatemalteca va a ser los mayas. Por ejemplo, para los que ven noticias o redes sociales aquí en Quetzaltenango, el sábado pasado hubo una demostración del juego de pelota en el Teatro Municipal. Y ellos hicieron, ¿verdad?, la representación de cómo se jugaba y explicaban, ¿verdad?, cuál era el fin y cómo ellos en su momento se tenían esa participación de ese evento que ellos manifestaban. Si nosotros empezamos otra vez a retroceder el tiempo y empezamos a indagar quiénes podían jugar, por qué jugaban, para qué jugaban, cómo se jugaba, cuál era el sistema de juego o cuáles eran las reglas de juego, ahí automáticamente nosotros estamos haciendo una retrospección arqueológica y no solamente de acuerdo al sitio, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver esos restos, de donde ellos jugaban, esos complejos donde ellos se establecían, sino aparte vemos la historia, ¿verdad? De cómo se desarrollaba este juego. Y entonces empezamos a desglosar todo aquello que comprendía en esa época de los mayas. ¿Para qué nos va a servir a nosotros? Porque hoy en día todavía se mantienen o se preservan esos elementos arqueológicos que nosotros llamamos ruinas, para entender por qué estaban, para qué servían y cómo funcionaban en un momento determinado. Entonces, por eso dice, se vale de herramientas tecnológicas y saberes de otras disciplinas. ¿Y para qué nos van a servir? Para evidenciar una realidad que tuvieron ellos. Nosotros, al final de cuentas, ¿verdad? Estamos dentro de una situación distinta que, que en su momento, pues algunos hubieran preferido no haberlo vivido ni experimentado, ¿verdad? Lo que era la pandemia. Mas, sin embargo, es una experiencia que a nosotros ya nos quedó y que en su momento nosotros vamos a trasladar esa información en algún momento a otra persona que no lo haya vivido, que lo desconozca. Ustedes posiblemente a sus hijos, a sus nietos, ¿verdad? Usted como hijo, ¿verdad? Hizo esa comparación, tal vez papá, mamá no lo habían vivido, mas sin embargo hoy en día lo experimentaron. Posiblemente algún abuelito, ¿verdad? O bisabuelito lo vivió y hicieron aquella comparación, ¿verdad? De cómo se estableció. En este caso, si nosotros retrocedemos esa parte por ejemplo, de las pandemias y muchas enfermedades, pues no somos la primera generación y no seremos la última en haber experimentado una pandemia. Años anteriores se habló, por ejemplo, del cólera, del sarampión y otras enfermedades que se pronunciaron en esa magnitud, solamente que no se tenían tantos estudios científicos y que la gente pues igual, ¿verdad? Por el desconocimiento también muchos murieron. Y ahí entonces se tuvo, ¿verdad? Esa fase. Hacemos entonces nosotros hoy en día esa comparación de lo que nosotros hoy en día vivimos a lo que muchas personas vivieron, pues es una comparación de por qué aquellos cuerpos, aquellos organismos sobrevivieron y que por qué hoy en día algunos sobrevivieron a esa enfermedad y otros no.
Y entonces se hace la comparación anatómica, biológica, el ADN, la alimentación, los elementos circunstanciales, por ejemplo, el clima, etcétera. Todo aquello que venga a favorecer. ¿De qué estamos hablando? Si entonces hacemos la comparación de años anteriores, de todo lo que comprende una antropología, una sociología, una arqueología, ¿verdad? A eso se debe todo aquello que nosotros hacemos estudio del pasado. Entonces acá dice, así poder elaborar una aproximación confiable a eventos determinantes de las sociedades muy anteriores a la contemporánea. Y nosotros siempre vamos a ir pasando, ¿verdad? Eventos que vamos a ir marcando dentro de una historia, les decía claramente. Nosotros ya somos parte de una gran historia. Vivimos entonces en un 2019 una pandemia que dejó una mortandad exagerada regularmente, ¿verdad? Si vemos estadísticas, pues en donde personas adultas, pero no adultas mayores, sino comprendidas en edades de 30 a 40, 50 años, fueron los que fallecieron con mayor índice, mientras que se temía, ¿verdad?, que fueran los adultos mayores y realmente no fue así. Entonces ahí esos datos, ¿verdad?, ya son parte de una historia. Y cuando en otra generación estudie estos aspectos, pues van a remontarse a esta parte arqueológica, ¿verdad? Que en algún momento nosotros vamos a pasar a hacer. Las sociedades que estudian pudieron existir desde la prehistoria, los primeros asentamientos humanos, hasta la era clásica de la antigüedad o incluso el medievo europeo. Los intereses de la arqueología están adaptados a la región del mundo en donde sus profesionales trabajen. Vuelvo y repito, pues nosotros tenemos un gran campo, ¿verdad?, de estudio que son los mayas. Y después de los mayas, pues vemos esa fase de la época de la instauración colonial con los españoles. Y de los españoles pasamos a esa mezcla, ¿verdad?, de culturas que se tienen hoy en día y que de esas culturas nosotros hablamos, ¿verdad?, que las minorías son la Xinca y la Garífuna y que de ellas dos, pues hay una, ¿verdad?, que ya está a punto de extinguirse lo que corresponde a su lenguaje. Entonces, vean, cada esencia de cada grupo va a ser adaptado según la región y según, dice, los profesionales trabajen. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, documentales de muchos científicos que han venido a explorar todo lo que corresponde a los mayas. ¿Por qué? Porque siempre les he mencionado este aspecto, ¿verdad? Ellos fueron los primeros en descubrir el ser, el valor, ¿verdad? De una carencia, es decir, de la nada, que tenía al final un valor, de establecer un calendario exacto a distinción, ¿verdad?, del calendario griego, que al final le sobran algunas horas y que por eso tenemos años bisiestos. Bueno, esto es para establecer y comprender por qué algunas civilizaciones, por qué algunas culturas han prevalecido, han sobresalido. Por ejemplo, hay una parte de la cultura de China, pero específicamente un grupo social, se establece que son los más longevos y se ha buscado, ¿verdad?, establecer por qué ellos, o sea, tienen ese índice de longevidad. Nosotros aquí todavía marcamos algunas personas, pero son muy pocas, ¿verdad? Algunos han tenido, por ejemplo, 105, 116 años, 117, pero hasta ahí. Y después no ha pasado de marcar esas edades en algunas personas, ¿verdad?, de distintas regiones de Guatemala, pero no es una gran cantidad, o sea, son contadas las personas
que se tienen en longevidad. Entonces esos aspectos, ¿verdad? Le interesan a la arqueología conocerlos. Al igual que la antropología y cualquier otra ciencia va a tener, dijimos entonces, algunas subramas que se van a encargar de proporcionar estos elementos de los cuales nosotros estamos hablando. Y para ello aparecen, ¿verdad?, las ramas de la arqueología. La arqueología estudia la civilización en un momento determinado, enfocada, ¿verdad? Va a tener un foco de aprendizaje. ¿Cuál? Pues la que ella destine. Aquí dice la arqueología posee una enorme cantidad de subdivisiones, generalmente dedicadas al estudio del aspecto específico y concreto de una realidad humana. Aquí hago la separación de una, ¿verdad? Porque, o sea, pensar en todo el ser humano, al final tendríamos que regionalizarlo, establecer, ¿verdad? Por país, por región geográfica, por continente, etcétera, algunas cualidades. Entonces es sobre el foco que ellos establezcan como estudio. La arqueología de campos de batalla, como su nombre lo indica, centra sus esfuerzos en comprender los eventos bélicos o militares ocurridos en determinado lugar y en tiempos remotos, especialmente aquellas batallas célebres que pusieron fin o comienzos a distintas dinastías, y nosotros somos uno de ellos. Estaban los mayas aquí y vienen los españoles y vienen a generar, ¿verdad?, una invasión y a matar a cuanto maya encontrar. Los romanos y los griegos siempre estuvieron en pugna por el poder. Y en su momento, Roma absorbe a Grecia, después los griegos absorben a los romanos, y por último existe una mezclanza entre el Imperio Romano y lo que eran los griegos. Ahí entonces hubo una batalla. Si nosotros nos acercamos a lo más reciente, ¿verdad? Cuando se establece este personaje muy conocido, ¿verdad? Por Hitler. ¿Qué hace él? Él empieza a arrasar, ¿verdad?, con todos los judíos y los mata y los tortura. Y él está haciendo, ¿cómo se llama? Una distinción. Él mata a miles y millones de personas. Y esa es la última batalla más grande. Y luego pensemos en aquellas, ¿verdad?, que han sido, dice, célebres, la batalla de Vietnam, por ejemplo, cuando se establece, ¿verdad?, la revolución, parte de la revolución industrial por la misma revolución europea que se da. Y entonces ahí nosotros vemos este campo arqueológico conforme a las batallas. Luego tenemos una arqueología histórica, aunque su nombre pudiera sonar redundante, es decir, a la historia de todo, ¿verdad? Dice que es la rama de la arqueología que se dedica al estudio de la historia, pero está específicamente documentada. Entonces no es a la historia generalizada, sino todo aquello que esté escrito. Y en este caso, ¿verdad?, dice, lidiando con los documentos, crónicas, evidencias y todo lo que proporcione en su momento un registro. A eso se refiere con lo que es la arqueología histórica. Vuelvo a repetir, ¿verdad? El mismo documento nos dice, podría parecer redundante, pero se va a referir todo a lo que esté impreso, solamente. A ello es a lo que se va a deber, ¿verdad? Lo que esté escrito, lo que esté plasmado. Porque alguien podría comentarnos, ¿verdad?, o contarnos las historias, pero si no tiene un registro escrito, pues no es tan válido, ¿verdad? Nosotros hemos, por ejemplo, parte de nuestra historia actual o de la historia medieval, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de muchas leyendas aquí en Guatemala, ¿verdad? Las leyendas de Guatemala. Pero si no hay un registro realmente evidente histórico, pues no lo vamos a tomar en cuenta. Ahí hace esa clara distinción, ¿verdad?, a qué se refiere la arqueología histórica. Y luego tenemos la arqueología cognitiva. Sus esfuerzos se centran en comprender
y por eso es cognitiva, ¿verdad? De comprensión. Aquí, comprender el modo de pensar de las sociedades o comunidades pasadas a partir del estudio del contenido cultural, simbólico, que pueda ser recuperado de restos arqueológicos. Y nosotros vamos a encontrar que cada sociedad, según el avance que se tenga, es como nosotros vamos a poder encontrar estos estudios, porque recordemos que cada grupo social pues tuvo una forma, ¿verdad?, de pensar, una forma de comprender. Imagínense, les decía yo la vez anterior, en mí no concibe ver al ser humano sin fuego o sin un lenguaje específico. Yo no lo concibo por más que trato, porque digo, entonces, ¿cómo vivía, cómo sobrevivía, cómo se comunicaba? O en un momento, ¿verdad? Si hubo, por ejemplo, alguna reproducción humana, pero, o sea, ¿cómo se daba esa parte? Si no había ningún lenguaje y si no había fuego, o sea, ¿cómo vivía realmente? Nosotros vimos en su momento que era recolector, que comía frutos y hojas secas, pero, o sea, ¿qué tanto le podía mantener una supervivencia esa situación, verdad? Entonces, ahí hace uno esos estudios, ¿verdad? O sea, cómo el ser humano en aquel entonces tenía su concepción, tenía su pensamiento, emitía su voluntad, emitía sus pensamientos, sus ideas, ¿verdad? O sea, comprender esa parte de ese grupo social específicamente. Y nosotros pudiéramos encontrarle un porqué a cada uno de los elementos, a la razón de ser, ya pensando de forma de filósofo, ¿verdad? O sea, decir, bueno, si estoy aquí, ¿por qué estoy aquí, verdad? ¿Para qué estoy aquí? Y establecer los mismos rasgos distintivos en aquel ser humano, maya, en aquel, personaje representativo, ¿verdad? Como es, Cristóbal Colón o Hernán Cortés, ¿verdad? O el príncipe que nosotros conocemos, ¿verdad? Maya, por ejemplo, Tecumán, y ahí empieza, ¿verdad? Todos esos elementos que nosotros vamos a tratar de entender a través de los registros que la arqueología nos presenta. Sobre ello es que nosotros empezamos a conocer esta parte de arqueología con respecto al ser humano. Muy bien, me indican por favor si hay alguna duda, algo que deseen agregar, algo que ustedes tengan una inquietud o que deseen comentar o alguna duda que tengan, por favor. De mi parte, no, señor. Muchas gracias. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Esta semana, vuelvo y repito, vamos a ver todo lo que comprende la arqueología. Por hoy solamente abordamos dos hojas que corresponden a nuestro tema, a nuestro contenido, y en la próxima clase pues vamos a continuar. Que tengan una feliz mañana y pueden pasar a su siguiente clase. Gracias, señor, igualmente. Muy bien.